Bienvenidos al sexto episodio de Skills Evolution, el podcast que se ha convertido en un punto de encuentro para los apasionados del desarrollo organizacional. Soy Santiago Maldonado, fundador y CEO de Lapso, y en el episodio de hoy exploraremos un tema clave: la evolución del liderazgo en RH, de gestores a creadores de experiencia. Nos acompaña Alejandra Rivas, gerente de RH de Harley Davidson, quien lidera estrategias innovadoras que inspiran y transforman equipos. Su trayectoria incluye roles destacados en empresas líderes como Walmart, Mercado Libre y Aztec, donde ha desarrollado una perspectiva única sobre culturas organizacionales diversas e innovadoras. Ale, bienvenida al podcast Skills Evolution. Estamos súper entusiasmados de platicar contigo. Tienes una experiencia súper increíble en empresas distintas, donde seguramente has visto culturas distintas, una evolución interesante de RH, que es de lo que venimos a hablar el día de hoy. Entonces, me gustaría arrancar preguntándote cómo has visto esa evolución en el tiempo. Claro que sí. Mira, yo creo que principalmente para mí la ventaja es que tuve la oportunidad de desarrollarme en el área de recursos humanos desde cero. Saliendo de la universidad empecé con los puestos básicos y en mi experiencia he tenido la oportunidad ya de alcanzar niveles de tomadores de decisiones en colaboración con direcciones, etcétera. Y eso me ha dado un panorama muy amplio. Pero también te puedo compartir que a lo largo de los años he visto cambios muy, muy específicos, principalmente en el hecho de que anteriormente recursos humanos era considerado un área 100% administrativa. Como administradores teníamos que cumplir con ciertos procesos y más allá de una trascendencia teníamos únicamente un impacto limitado al entregar pues la administración de personal. A partir de los últimos años hemos cambiado a ser creadores de experiencias, a ser participantes activos en la toma de decisión, no solamente de nuestra área, sino también de diferentes procesos dentro de la organización. Hemos evolucionado también a no ser únicamente pues, las personas que nos encargábamos de la papelería y de llevar a cabo pues, tanto el ingreso como la salida de la gente, sino ya a formar parte de su día a día. Y eso es algo que generó una diferencia muy importante en cómo nos perciben. Adicional a ello, te puedo decir que los indicadores son ya clave como parte de recursos humanos en el entregable final como un resultado global, y eso nos hace parte de una decisión mucho más grande en las empresas que han sabido adaptarse a esa necesidad, porque finalmente el cambio generacional, el cambio estructural e inclusive el cambio que tenemos en cómo estamos trabajando hoy, pues bueno, va muy de la mano con recursos humanos a las empresas que lo han sabido adoptar. Porque justo es lo que te iba a preguntar de qué crees que está triggereando el cambio. ¿Es el tema de las nuevas generaciones? ¿Es qué? En mi experiencia te puedo yo decir que efectivamente ese es un factor, te podría decir inclusive un factor determinante. Estamos alcanzando ese periodo de vida en donde algunas empresas con evidentemente pues más experiencia tienen a colaboradores que llevan más de 25, 30 años y sin embargo están entrando en un punto en el cual los nuevos ingresos no están alcanzando ni los 2 o 3 años de antigüedad. Sí. Eso significa que los tomadores de decisiones, porque en muchas empresas sigue siendo factor determinante el tenure, la antigüedad, para poder avanzar, para poder escalar, esos tomadores de decisiones ya no se están adaptando. Entonces, ahí es en donde empezamos a ver generaciones que están impacientes, que están buscando una situación mucho más dinámica, una situación mucho más activa. Y cuando tienes a tomadores de decisiones que no están en el mismo canal, pues normalmente puede llegar a haber un cierto, vamos a decir, si no conflicto, sí un cierto diferenciador. Entonces, creo que hoy temas de diversidad, de inclusión, temas de cultura deben de ser parte clave de esos tomadores de decisiones para que estas generaciones puedan ver algo a un tema más a mediano plazo. Ya, entonces básicamente como esa necesidad de retener a la gente es lo que está generando como un cambio. Justamente yo creo que acabas de tocar una palabra interesante. Retención es un término que yo te puedo decir que hoy ya no aplica. Generar una retención significaría poder garantizarle un valor a una persona, el cual puede ser efímero. Porque retener implicaría poder brindarle algo o un diferenciador que no estuviera en el mercado, cosa muy complicada ahora. Sí. Para que la persona te viera como pues vamos a decir, su opción. Yo te diría que hoy tenemos que motivar el engagement y que la gente se sienta partícipe de un resultado a un nivel mucho más grande que un entregable. Tienen que hacer un impacto, tienen que formar parte de un nivel de penetración dentro del resultado que realmente para ellos sea trascendente. Creo que hoy hablamos de ser parte de algo más que estar dentro de algo. Y eso justamente es lo que yo observo diferente a retener. Sigue siendo un concepto muy utilizado y obviamente es algo que lleva años en el negocio. Sin embargo, ahí es en donde yo te puedo garantizar que como recursos humanos podemos hacer mucha diferencia.
¿Y cómo logras el hacer sentir a la gente parte de algo? Justo, hay 3 factores. El principio es, tenemos que dejar de ver a los colaboradores como colaboradores, tenemos que empezar a generarles ese motivo de ser parte en donde ellos sean, influenciadores, en donde ellos sean tomadores de decisiones también, en donde ellos impacten, en donde sus iniciativas, su creatividad, su motivación personal inclusive se pueda ver reflejada en lo que están entregando. Hoy creo que las organizaciones necesitan cambiar la cultura a un tema mucho más inclusivo, pero no solamente hablando de cuestiones de edad, de género, hablando de cómo somos escuchados, cómo estamos aportando y cómo lo que realmente estamos observando se ve en el día a día. Entonces, existen muchas herramientas, encuestas de satisfacción, a lo mejor 360, entrevistas 1 a 1. Pero ¿qué estamos haciendo con esa información? Eso es lo que te puedo yo garantizar. Escucharlos es importante, pero una vez que tenemos lo que nos comparten, ¿qué hacemos con eso? Así que la comunicación es clave y que ellos la vean realmente trascendiendo en lo que sucede en la empresa. O sea, la parte táctica es como implementar estos procesos de evaluación continua, de feedback, de escuchar, y luego analizas la información. Justo. Y accionas. Correcto. Estoy dentro del medio y sé de muchos lugares en donde el llevar a cabo una evaluación es mucho más protocolario que impactante. Entonces, en el momento en el cual empiezas a formar parte de ese proceso y te hacen las preguntas necesarias, te piden que compartas ciertos datos, terminas tu evaluación y después recibes quizá en algunas ocasiones un aumento, quizá en algunas ocasiones un reconocimiento, pero no hay realmente una trascendencia, deja de ser impactante para ti como colaborador. Y entonces empiezas a participar por obligación. Y es el común de... Totalmente. O sea, 8 de cada 10 el tema de la evaluación, como lo dices, es un protocolo. Justo. Y entonces, por lo mismo, nadie se lo toma en serio y se pierde ese feedback. Totalmente. Dejas de ser completamente honesto porque no existe un impacto. A lo mejor inclusive en algunas ocasiones tienes miedo a represalias, en otras no le ves una trascendencia, entonces no tiene realmente una necesidad tan fuerte y dejas de ser parte de. En ese momento empiezas a motivarte a buscar quizá opciones o a ver a otros lados. Cuando tu opinión, a lo mejor no solamente tu opinión, tu aportación, porque en muchas ocasiones no es solamente cómo te sientes, sino cuestiones que sabes, que aprendiste, que has visto en la tendencia en el mercado. Cuando estas cosas se empiezan a tomar en cuenta en la toma de decisión para futuros proyectos, para futuros cambios dentro de la organización, es entonces cuando ya te sientes parte. Dentro de las organizaciones creo que estamos muy acostumbrados a generar reconocimiento y valor a través de premios tangibles. Son los intangibles los que pueden hacer toda la diferencia, porque lamentablemente hoy el mercado es muy similar y los tangibles son los mismos en todos lados. ¿Qué es un intangible? Un intangible es el valor que le puedes proporcionar a, por ejemplo, liderar un proyecto. A lo mejor no vas a tener un incentivo económico, no vas a tener una placa que diga que tú cumpliste. La responsabilidad. Exacto, la responsabilidad. El ser influyente en tus compañeros, en crear una diferencia en la forma en la que se hace una estructura, en ser creativo y poder plasmar tus ideas en algo que realmente entrega un resultado. Ahí es en donde puedes ser parte de, y al asumirte como responsable y además imprimirle tu conocimiento, tu valor, haces un proyecto propio y entonces sí formas parte de una decisión. Ok, entonces lo que hace que estos procesos dejen de ser como un protocolo es qué accionas después, y esta acción tiene que ver con estos intangibles como tal. Seguimientos totalmente. Estoy segura que la mayoría... Perdón, ¿le toca a HR o viene también un cambio en los líderes? Justo. Creo que uno de nuestros principales valores hoy como HR es educar a los líderes, y creo que eso se puede prestar en 2 situaciones. Cuando la organización nos da el peso que deberíamos de tener en esos sentidos, y también cuando el líder está interesado en aprender al respecto. La mayoría de las formaciones que tenemos como líderes de HR están enfocadas a temas de psicología, administración, sociología. En teoría, nuestro rol siempre estuvo muy enfocado al manejo de personas e interacciones. Lamentablemente, algunos líderes tienen, y evidentemente es necesario, mucho más enfoque en lo que saben hacer. Llámese números, llámese operación, llámese logística, temas que tengan que ver con la tarea como tal. Hay que empezar a preparar a los líderes a manejar a gente dentro de estos aspectos sociales. Eso es súper relevante y hace toda la diferencia. Y es bien complicado, ¿no? O sea, ¿cómo
¿Cómo cambias el comportamiento de alguien que lleva haciendo algo de una forma durante 15 años? Exacto, que era lo que te decía al principio. Cuando tienes a un líder que creció dentro de la compañía entregando resultados, que creció con lo que sabía hacer y que demostró resultados basados en su conocimiento, empezarlo a enfocar a temas sociales o personales es complicado, pero tiene que ser parte de también ellos empezar a hacerse dueños de la gente, como te decía, no como un colaborador, sino como un individuo que participa dentro del mismo resultado. Empezar a reconocerlos como personas y no como números. Eso es algo bien trascendente y estoy segura que la tendencia va hacia allá. Sin embargo, es un tema de romper paradigmas sociales y romper temas generacionales, porque pues recuerda que hoy los tomadores de decisiones en su mayoría son personas que quizá se desarrollaron en un periodo diferente y la educación y la tendencia para ellos fue distinta. Así que pues es un tema de acompañarlos. Mucha paciencia, muchos cambios que en la organización van a llevar procesos largos y a lo mejor un tanto tediosos, pero sí necesarios hoy para todos. Y tácticamente, ¿qué has visto que funcione? Asignarle como, tú como líder necesitas tener un ENPS de tu equipo arriba de tanto o dentro de tus objetivos, o cómo lo llevas a alguien tan cuantitativo a que él realmente le dé peso e importancia. Claro. Te puedo decir que en muchas organizaciones he observado la presencia ya de un líder específicamente para el change management. Creo que esa es una figura que hoy es trascendente en muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque son los que te acompañan, los que garantizan que durante el proceso no haya tanto dolor para ninguno de los participantes y las personas que están enfocadas en realmente orientar a estos líderes a poder alcanzar un resultado que no impacte en su operación, porque eso es muy importante. Prácticamente ninguna operación puede parar para reeducar. La mayoría tienen que seguir entregando, la mayoría tienen que seguir generando. Así que necesitas a una figura que sí se pueda dedicar 100% a acompañarte. Hay organizaciones mucho más estructuradas, mucho más grandes que requieren de un equipo grande. Hay organizaciones en las cuales puedes recaer dentro de tu equipo de recursos humanos, mientras exista apertura, claro, y eso te puede ayudar bastante, pero todo dependerá del nivel de tu organización y de qué tanto cambio necesitas. Hay organizaciones que han cambiado 360 grados toda su estructura y hay otras que solo necesitan alinearse. Creo que hoy los temas holísticos están necesarios en todas las decisiones y que debemos de ayudar a esos tomadores a que puedan ver todo de una manera mucho más global y que el enfoque del entregable pueda ser parte de, pero no el único influenciador dentro de esa decisión. Ok. Digo, en esa línea, ¿qué ves de el reto para el área de RH en el 2025? Mira, tenemos el reto de tener que adaptarnos a temas tecnológicos, lo cual yo creo que también es una situación que hoy está impactando. Ese mismo tema generacional nos está obligando a empezar a encontrar muchas más tendencias, análisis de datos, ya la inteligencia artificial nos está pudiendo apoyar en los temas que son un poco más básicos y entonces tenemos que empezar a dedicarnos a ese tipo de situaciones mucho más holísticas. Entonces, creo que debemos empezar a dejar responsabilidades dentro de la tecnología para poder liberar esos tiempos que a veces todavía nos quitan mucho trabajo manual, mucho trabajo de estar a lo mejor administrando cosas que podemos ya automatizar y enfocarnos en la gente. ¿Cómo qué? ¿Qué debiéramos de estar hoy los líderes de RH automatizando para invertir nuestro tiempo entonces en qué? Pues mira, definitivamente todo lo que sea administración de personal, ya tenemos una serie de disponibilidad en software que nos pueden garantizar todo lo que viene siendo pues temas de obviamente ingresos, de vacaciones, de descansos, de horas, de nómina, a lo mejor inclusive temas, por ejemplo, de capacitación, como lo que ustedes hacen, que son cosas que ya pueden dejar un poco menos la atención en temas que normalmente te tomaban muchas horas. Claro. Y empezar a trabajar un poco más en la integración en el 1-a-1. No sé qué tanto las organizaciones han perdido ese calor del 1-a-1 ahorita con los temas que tenemos a distancia, por ejemplo, y que al estar 100% en casa y trabajando a lo mejor en temas mucho más esquematizados estamos perdiendo y entonces ahí es en donde tenemos que voltear a ver al tiempo que estamos conviviendo con el personal y adaptarnos también todos a llevarlo a ese nivel que tenemos ahora de disponibilidad de estar presencialmente o no. Y bueno, sobre esa idea es que yo creo que tenemos que empezar a liberar los tiempos. Ahora, por ejemplo, temas de reclutamiento, las entrevistas
protocolarias y súper extensas en donde buscabas el escrutinio total del candidato y no tomabas en cuenta pues ciertos factores que yo creo que hoy puedes analizar a través de inteligencia artificial, también te pueden dar mucho más espacio a generar una interacción mucho más dedicada, uno a uno, escuchar, generar un vínculo y tratar de llevar a la persona correcta. Y ahí es en donde pues algunos de los esquemas de reclutamiento los puedes llevar a un nivel más automatizado y solamente concentrarte en el candidato, también para atraer a la persona correcta al puesto que necesitas. Oye, ¿y qué métricas estás viendo que nos pueden como ir dando una luz si vamos en la dirección correcta o no? Mira, creo que ahorita las métricas están un poco más, vamos a decir, enfocadas en entregables todavía. Te voy a ser muy sincera, creo que los temas, por ejemplo, de engagement, el medir el nivel de satisfacción del empleado, es un número muy ambiguo todavía porque tenemos todavía que afinarlo mucho más enfocado a la persona. Entonces, hoy te podría decir que esa es la variable más importante, el tema de cómo está el tema de satisfacción y qué estamos haciendo con eso, como te decía. Los resultados a lo largo de los años pueden no llegar a variar mucho. Entonces, ¿eso qué te está diciendo? Si sigues teniendo rotación, si sigues teniendo a lo mejor un estancamiento en los puestos, si sigues trayendo personal externo porque no has terminado de desarrollar al interno y sin embargo sigues teniendo los mismos niveles de satisfacción, tienes que afinar un poco más tu herramienta para realmente encontrar la información que te pueda dar esos accionables. Y una vez que ya tengas esa información, pues también tener actividades que puedan realmente impactar y empezar a medir cómo está cambiando el ambiente, no solamente en un tema semestral o anual, sino tal vez ser un poquito más constante en esa medición. Oye, últimamente escucho mucho de experiencia del colaborador, ¿no? ¿Podrías platicar un poquito qué es experiencia del colaborador? Claro que sí. Para mí la experiencia del colaborador es no solamente la forma en la cual ellos entregan sus resultados, sino cómo lo viven. Actualmente con lo que tenemos en temas de home office, en lo que tenemos en temas de cultura organizacional, la experiencia del colaborador tiene que ver en cómo llevan su día a día desde el momento en el cual toman la decisión de formar parte de tu empresa hasta cómo regresan a casa a compartir con su familia la experiencia de su día, cómo están ellos viendo la interacción que existe con sus pares, con sus líderes, cómo están ellos realmente trascendiendo dentro de la toma de decisiones y hasta dónde se sienten voluntariamente parte de algo. La trascendencia que tiene desde el momento en el cual tú llegas a tu entrevista, cómo te sientes en la interacción que tienes con la persona que te está recibiendo, cómo te vas a ver proyectado en un mediano o largo plazo, a ver de qué manera te vas a desarrollar, qué vas a aprender, cómo vas a aportar. Todo ese tipo de cosas ahorita creo que la gente las está viendo más como el tema de lo que ellos van a llevar en su recuerdo, en su conversación, en que ya no se convierta nada más en un número o en un medible que pueda ser igual al de la persona que tienes al lado. Creo que las estructuras hoy están también diversificando mucho en los temas de puestos en cuestión de cómo están generando sus escalafones, en llevar a lo mejor organizaciones un poco más circulares, un poco menos, vamos a decir, lineales, y eso también está generando que al romper esos hilos ya no exista una dinámica de respeto a la posición, sino a la persona. Y eso creo que créeme que está trascendiendo mucho en el valor que le puedas dar a lo que haces y en cómo realmente estás teniendo una participación activa y la gente está reconociendo lo que vales. Te platicaba, creo que la educación hoy está llevando mucho a las personas a generar un sentido de liderazgo. Y eso, evidentemente, a todos nos vamos a decir, nos genera esa fuerza o ese empuje, pero también estamos perdiendo un poco el sentido de trascendencia y el sentido de pertenencia. Cuando la gente empieza a llevar ese liderazgo también para pertenecer y empiezan a empujar juntos hacia un camino en donde formen parte de algo más grande que de una individualidad, ese día pueden tener una experiencia mucho más holística y eso estoy segura que puede generar mucha más permanencia. Sí, porque hay una parte de la experiencia que la puedes diseñar, ¿no? Y la puedes como definir en un proceso, pero también hay algo que se complementa con cultura, ¿no? Totalmente. Porque si tú diseñas como la experiencia super wow, primer día, pero la persona que llega con cara así de no quiero estar aquí. Claro. Sabes que está súper interesante lo que acabas de plantear. La experiencia anteriormente estoy segura que estaba muy bien definida y estructurada a un solo tema alineado con el puesto. Teníamos un perfil, estábamos buscando una persona que entrara dentro de ese perfil y que cumpliera con ciertas características que le permitieran desarrollar una tarea.
Pienso que hoy la experiencia es mucho más personal. ¿Por qué? Porque tú no puedes traer a un colaborador a cumplir con una tarea en el mismo nivel en el cual lo harían todas las personas que tienen su formación, vamos a decir su experiencia o inclusive su background personal. Todos hoy estamos evolucionando mucho más a un tema personalizado. Entonces, como compañía, la descripción de puestos sigue siendo un lineamiento, obviamente los entregables o los indicadores que tengas dentro de tu tarea, pero creo que hoy tenemos que ver más la aportación personal que nos pueden brindar. Entonces, desde ahí era lo que te decía. Cuando tú estás reclutando y tienes una serie de preguntas que son ya tus preguntas de base, en donde estás buscando saber de su experiencia, de su conocimiento, de sus, a lo mejor, certificaciones, que creo que esto es muy básico, te estás olvidando de la persona. Entonces, desde ahí empieza la experiencia. Empiezas a verificar qué tipo de temperamento tiene, qué tipo de personalidad, con quiénes va a trabajar, cuál va a ser su valor dentro de esa conversación, dentro de esa mesa de toma de decisiones, y sobre ello yo creo que tienes que empezar a ver si realmente es la persona correcta o no. Hoy hablabas de una persona que llega en su primer día y que probablemente tenga una cara más de, oh, estoy aquí porque tengo que estar aquí. Creo que eso lo puedes evitar justamente desde el principio, desde el momento en el cual estás interactuando con tu candidato y le estás garantizando que no estás buscando solamente un currículum, sino que lo estás buscando a él, o que lo que te pueda aportar te permitirá adaptarte a lo que a lo mejor necesite y que seguramente va a garantizar un resultado. Oye, y digo, lo platicábamos, ¿no? Antes de empezar la entrevista, que ahorita tal vez un poco menos, pero en algún punto fue un boom el tema de trabajo remoto. Correcto. Y son retos distintos el generar cultura, ¿no? Totalmente. Tú hoy en día estás full remote, entiendo. Así es, sí, así es. Mira, ¿qué reto ves ahí? Tengo una situación complicada en el lugar en el que me encuentro porque la marca que represento como Harley Davidson tiene principalmente un tema de cultura y eso ya viene más intrínseco que lo que buscamos como compañía. Creo que justamente uno de los temas dentro de nuestra labor es garantizar que el colaborador se sienta con nuestros 3 pilares, que son temas súper diferentes a muchos lugares de organización, que son la libertad, la congruencia y el respeto. Entonces, el generar libertad desde un inicio pues genera esta confianza y este espacio abierto, este poder expresarte y tener una ambigüedad en lo que es esperado, pero siempre enfocados en resultados. Entonces, cuando tú te mueves a un tema 100% home office y dejas de lado los colores representativos de la compañía, porque antes llegabas y estaba la pared con el color de la empresa, estaba la mascota que te recibía con seguramente la misión, visión y valores, estaba la de RH que llegaba con una sudadera para que la usaras y traía a lo mejor algún lema de tu área, estaba tu escritorio que tenía algún sticker que seguramente te recordaba algún tema de lo que hacías, y hoy eso desapareció por completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Que la cultura trascienda a tus acciones, que todas las líneas y todos los indicadores estén alineados a la cultura. Es muy difícil a veces cuando tu labor es de entregables, cuando tu labor es numérica, garantizar que tus decisiones siempre estén alineadas a la cultura. Tienes que ser súper congruente, porque si estás mandando un mensaje de respeto y de libertad, no puedes regresar con la persona a cuestionarla y a darle indicaciones que van en contra de sus creencias. Son ciertas cosas que hoy van más intrínsecas y tienen que ser mucho más personalizadas, personables, porque cuando tú tienes un lema o constantemente estás recordándole a tu colaborador que tú te basas en ciertas características para tomar tus decisiones y todo lo que está a tu alrededor te lo recuerda, no necesitas ese nivel de congruencia. Cuando ya se convierte solamente en un accionable, tienes que ser 100% alineado a lo que estás predicando. Y creo que eso puede hacer mucha diferencia en cómo el colaborador te percibe. El nivel de, vamos a decir así también, de respeto de parte de ellos va a venir en base a lo que tú entregues. Ya hoy los líderes no están sentados atrás de un escritorio como una figura de autoridad, mostrándose de una forma muy formal. Ellos ya hoy también están en su casa. También está su perro pasando frente a la cámara mientras están en una llamada. El niño llorando. A lo mejor también un día se levantaron con frío y se pusieron una sudadera. Ya no lo estás viendo con la corbata, con el escritorio magnífico y las fotos de todos sus títulos. Hoy es, ¿qué estás haciendo para que me representes lo que yo debería de estar viendo de ti? Y eso creo que realmente es un reto para las personas que necesitan vulnerabilizarse y mostrarse realmente como lo que son. Y de alguna forma lo
incentivas también el estar hablando constantemente de esos valores. Justo. Porque, digo, en un lugar físico pues, lo pones en la pared, Exacto. como dices, ¿no? Pero si no, en las reuniones siempre lo mencionas o ¿cómo lo llevas al día a día? En realidad, el día de hoy nosotros estamos garantizándolo con 3 cosas. Principalmente es que todas las presentaciones en donde compartamos datos, en donde compartamos entregables, vengan relacionados el indicador junto con alguno de nuestros valores o de nuestra misión, nuestro enfoque. Que todos los proyectos estén alineados a lo que estamos tratando de buscar como compañía en temas de cultura, en donde tanto la alineación para el cliente externo como el interno estén dentro del mismo mensaje. Y finalmente te podría yo decir que como individuos en nuestras tareas estamos manteniendo una imagen que nos represente dentro de la forma en la que te expresas, dentro de las indicaciones que das, dentro de las interacciones, para mantenerte realmente como un embajador, porque justo yo creo que hoy los líderes somos embajadores de la cultura de la compañía. Para un nuevo ingreso, el principal enfoque va a ser el que vea de su líder, la muestra que él está esperando para poder encontrarse dentro de la cultura de la organización es la de su líder. Entonces sí, es justo eso, generar embajadores en cada uno de los tomadores de decisiones para que acompañen en su viaje de vida dentro de la compañía a los colaboradores. Y pues sí, digo, no está de más, pero también de repente el tener esas interacciones que sean mucho más basadas en generar confianza, en generar diálogo, en generar, pues a lo mejor un poquito más de interacción, en donde sí tengas estos, por ejemplo, nosotros tenemos mensualmente nuestros town halls con toda la compañía, evidentemente. ¿Presencial o remoto? Remoto, 100%. Pero hay eventos que sí hacen presencial, ¿se ven una vez al año, algo por el estilo? Lamentablemente, no. La verdad es que te voy a ser honesta, los eventos hoy se están limitando mucho más al cliente externo. Creo que hoy la compañía tomó la decisión y ha sido muy, muy, muy firme con el hecho de que estemos 100% remotos. Y es por eso que te digo, estos town halls mensuales en donde nuestros líderes, ahí sí textualmente se ponen la camiseta y van y representan, y entonces toda su conversación dirigida a hablar de resultados, a hablar de temas trascendentes para la compañía, tiene que venir acompañada siempre de estos mensajes que estén enfocados a la cultura. Para nosotros como empresa ha sido un tema muy cambiante el poder garantizar que podamos transmitir el mensaje, pero sí, 100% remoto. Oye, ¿cómo logras engagement en una sesión remota con tantas personas? ¿Prenden la cámara, no prenden la cámara? ¿Es un must? Es un reto el garantizar que todo el mundo prenda la cámara y se sienta cómoda. Eso te lo puedo garantizar. Sin embargo, sí es invitado. No podemos obligar a la gente porque al final tampoco vamos a imponer una situación que pueda generar una inconformidad. Claro. Pero la idea es que así sea. Ahora, si no sucede, lo que tratamos de buscar es que haya interacción. Creo que hoy esos diálogos en donde había una sola persona hablando, dando un mensaje, generando una línea o siguiendo una pauta para poder compartir resultados, hoy ya no funcionan, y mucho menos en un ambiente home office. Sí tenemos que buscar interacción. ¿Cómo buscas interacción? Generas foros donde haya Q&As, en donde haya participación del público previamente. Nosotros, por ejemplo, siempre que notificamos de una sesión, generamos una agenda, compartimos y buscamos que la gente desde antes nos pueda compartir sus dudas, sus aportaciones, sus interacciones. Abrimos micrófono para los participantes. Generamos a lo mejor una actividad que pueda ser un poquito más dinámica, más interactiva, menos formal, en donde a lo mejor compartamos logros del mes, actividades, por ejemplo, tan básicas como antes teníamos la oportunidad, a lo mejor, como dicen en la plática del agua, en la plática del café. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo van tus hijos? Entonces aquí nosotros estamos abriendo un foro en donde la gente nos cuenta un poco de cómo está su vida. Alguien se acaba de casar, alguien acaba de tener un hijo, alguien acaba de terminar un posgrado. Oye, este tipo de foros también sirven para que nos compartas cómo estás, qué estás haciendo. Y ahí es en donde pues buscamos que la gente pueda realmente interactuar. Y eso creo que pueda generar una mayor conversación, menos estar escuchando realmente, sino realmente interactuando. Y en el día a día, porque esto es el town hall, ¿no? Pero en el día a día, ¿cómo se fomenta esto en los equipos para que no sean puras reuniones tácticas? Claro. ¿O es solamente en el 1-a-1 o también? Mira, yo creo que hoy te platicaba que a mi percepción las evaluaciones semestrales o anuales, estos 1-a-1 trimestral para hablar de resultados tienen que pasar a un segundo plano porque siguen siendo necesarios. La gente tiene que seguir enterada de cómo está y hacia dónde va.
pero es más bien el garantizar que los unos a unos sean constantes y sean productivos, que realmente fomenten que la interacción se vuelva personalizada, que el líder no solamente te busque cuando tiene una necesidad o te busque cuando necesite darte un feedback, sino realmente que esté presente en saber cómo estás, qué estás haciendo, crear esos foros en donde, no de manera obligatoria, pero sí fomentarles que no sea solamente un checklist de, cumplí con mi interacción semanal, sino que realmente existan un poquito más de calidez en su búsqueda con la comunicación que hay, que realmente escuchen, que realmente den seguimiento y que puedan generar foros un poquito más cálidos. Creo que ahí el perder esa interacción uno a uno personal se tiene que sustituir con este tipo de cosas. Y ahí es donde te digo, hay que educarlos y acompañarlos a que lo vean como una necesidad. Oye, pero, y sin querer ser repetitivo, pero, o sea, ¿cómo monitoreas que efectivamente suceda, no? Porque al final el RH siempre es un área pequeña, son muchos líderes, no puedes estar en todas las sesiones y pues es uno a uno. Entonces, totalmente. ¿Cómo monitoreas que sucedan? 1 y 2, que sucedan con esta calidez que creo que es tan importante como mencionas. Mira, nosotros como RH también buscamos tener esa misma interacción, entonces nosotros generamos muchos foros en donde el colaborador se pueda acercar, además de su líder, como por ejemplo pláticas de café con el líder de recursos humanos, generamos skip levels en donde buscamos que la gente que esté interesada pueda participar de una conversación con el líder de su líder y le comparta la percepción que tiene de la persona con la que está colaborando. Buscamos interacciones y foros de liderazgo en donde pares nos puedan compartir iniciativas de un equipo de trabajo y también nos dejen saber el estatus de cómo se está sintiendo la dinámica con el equipo y crear estos lugares en donde la gente se pueda sentir cómoda de compartir y de hablarte de lo que están viviendo. Definitivamente como recursos humanos, por eso te decía, necesitas liberar ese tiempo para estar presente y estar en una conversación constante con la gente. De acuerdo. Oye, y por ejemplo, o sea, en el día a día, ¿no? Con la gente se tienen como este tipo de interacciones, pero después, o sea, ¿cómo haces para que realmente la cultura vaya generando un cambio de tal forma en que no sea una práctica de una vez, sino más bien se convierta en algo del día a día? Volviendo a lo que te decía al principio, nosotros como recursos humanos hoy somos socios estratégicos del negocio y creo que dentro de esos mismos foros existen, después de haber recibido esta información, nuestras interacciones con los líderes. Entonces, de mi parte, por ejemplo, un tema trascendental es poder compartir todo esto con el líder, ayudarlo, acompañarlo a crear estrategias que puedan impactar a cada uno de los temas que se tocan dentro de estas conversaciones y empezar a medir cómo podemos ir llevando a cabo iniciativas que puedan darle una diferencia a esta conversación. Lo que te decía al principio, si tú tienes esa evaluación en donde una vez al año te dicen cómo se sienten, pero no cambia, si tienes el mismo resultado y realmente no hay una diferencia, empieza a ser un poco más de cumplimiento. Cuando realmente tomas la información, la accionas en una manera rápida y precisa, atacas al problema y no solamente creas una iniciativa que realmente no tenga nada que ver con lo que te están compartiendo, es entonces cuando la gente empieza a percibir que existe una atención a sus comentarios, que existe un interés genuino en brindarles un espacio mejor, en donde la respuesta puede ser rápida, no en todas las ocasiones, pero aun cuando no lo fuera, hay un seguimiento y a lo mejor es recibimos este dato, no se puede atender de inmediato, pero estos son los tiempos, vamos a brindar este seguimiento, esta oportunidad o esta interacción posterior para poderte dar una respuesta y sobre eso mantener una comunicación constante. El estar lejos también dificulta porque en ocasiones era fácil ir en un pasillo y que alguien te detuviera para hacerte una pregunta, rápidamente tomar, hablarle a la persona responsable y resolver. Ahora es un poquito más, vamos a decir, extenso el garantizar que puedas ver una diferencia, pero por eso tiene que haber una comunicación súper clara, ser claros en los tiempos, ser claros en las posibilidades de abrir o no esa necesidad y sobre eso que la persona sepa qué esperar. Oye, y hablando un poco de tendencias, ¿no? En un principio platicábamos del tema de AI, todo el mundo está hablando ahorita de eso. Al final del día, ¿en dónde crees que puede haber un caso de uso en HR de AI sin que se pierda ese tacto con la gente, ¿no? Porque si dices, voy a usar AI para que sea una persona de RH, pero realmente no hay una persona solucionando dudas, etcétera, entonces como que va un poco en contra de lo que es people. De lo que quisiéramos, totalmente de acuerdo. Ahora, sí hay muchos procesos que yo creo que hoy no suman valor a la experiencia del empleado. Como por ejemplo, te voy a poner una cosa muy básica. Administración de incapacidades, de permisos, de vacaciones, que son
mucho de garantizar que los tiempos sean los correctos, que tengas los días disponibles, que entregues el documento firmado. Ese tipo de cosas hoy ya no necesitan de una interacción. Lo podemos garantizar de una manera mucho más estructurada y electrónicamente. Sin embargo, en muchos temas todavía sigue siendo un proceso largo, en donde ciertas autorizaciones son necesarias, y ahí es en donde pierdes ese valor de que te vean como una figura de confianza, te empiezan a ver como una figura de aquí está mi documento, aquí está mi incapacidad, este es mi seguimiento, y creo que ahí es en donde nosotros ya podemos empezar Claro. a salir de esos temas. Reclutamiento creo que hoy también es un primer filtro innecesario. Estoy segura que ya los primeros filtros pueden ser 100% automatizados, porque la diferencia en el primer filtro, cuando tú eres el primer, vamos a decir, interactor con el colaborador, y lo único que haces es dedicarte a escrutinar su situación personal, ya no tienes un valor de camaradería, a lo mejor un valor de poder llevar un acompañamiento con él, sino que pues te vuelves una persona que lo juzga. Sin embargo, en un método a lo mejor automatizado, es mucho más sencillo el tener ese checklist entre el sí y el no y poder pasar a un siguiente nivel en un segundo filtro. ¿Has sentido, están haciendo ya algo? Personalmente todavía no. Estoy muy enterada de ciertas tendencias que ya te están alineando. Te compartía que dentro de la compañía en la que colaboro estamos pues de la mano con Estados Unidos y Canadá, en donde yo veo muchísimo más de ese protocolo ya mucho más automatizado, lo cual me encanta. Creo que en Latinoamérica todavía la tendencia va un poco atrasada a ¿Por qué? garantizarlo. ¿Por qué crees que vamos tan atrasados? Mira, en mi experiencia, al haber trabajado para compañías que tienen presencia internacional, te puedo yo decir que hoy todavía tiene mucho que ver con los tomadores de decisiones para poder confiar en estos sistemas, para poder romper esa barrera de empezar a ver la automatización como una necesidad más allá de un lujo, que también es un tema importante. Hoy los desarrollos internos o externos sí tienen un cierto costo y la gente sigue esperando ver ese costo-beneficio, en donde va a haber una inversión, en donde, con toda honestidad, hoy dicen el costo de un software a lo mejor a la larga, pues no se compara con el de un sueldo, y ciertas situaciones que todavía tenemos que empezar a alinear. Sí. Son cosas que creo que van a empezar a romperse, pero todavía no. Es que creo que ese es el tema, ¿no? O sea, en Latinoamérica resolvemos muchos de los problemas contratando personas Totalmente, y hay temas que pueden ser con software y tiene que ver también totalmente. con la diferencia de salarios que hay Sí. en Estados Unidos versus México, Claro, ¿no? y más en compañías en donde tienes una nómina americana y a comparación con una nómina latinoamericana, los costos ya no cuadran. Sin embargo, en Estados Unidos, en donde una inversión en un desarrollo interno sí se ve impactado contra dos salarios, créeme que ahí existe muchísimo más Sí, el entendimiento de cómo te va a beneficiar. Ahora, también existe una barrera tecnológica, ¿verdad? Porque lamentablemente todavía hoy hay muchas personas que necesitan adaptarse a ciertas tendencias de uso de tecnología, y eso también limita un poco el entendimiento. Empiezas a pensar en cómo vas a impactar, a dificultar o no la tarea, porque el proceso de transición también puede ser largo. ok. Y como te decía, muchas compañías hoy no están deteniéndose para tomar esas pausas y reenfocarse por la necesidad que tienen de sus entregables. Oye, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que es una empresa en donde hay una población americana, otra Ujú, ujú. población latina, ¿la cultura cambia? ¿Hay cosas que se tropicalizan? ¿Son las más, son las menos? ¿Qué estás viendo? La realidad que yo te puedo compartir como participante de una compañía que tiene en su mayoría tomadas decisiones en Estados Unidos es que como latinos a veces todavía somos muy cálidos en la forma en la cual estamos garantizando ciertas condiciones para nuestro colaborador. Creo que hoy el mercado también en Estados Unidos está siendo mucho más enfocado a tecnología, y eso está limitando las necesidades personales. Ok. Eso yo creo que es un tema difícil, pero nosotros como una empresa 100% inclusiva, buscando el garantizar las condiciones para poder llevar al colaborador a una situación de una experiencia mucho más personalizada, estamos todavía buscando cuidar esos temas. No podemos ser 100% fríos, porque hoy la realidad es que tenemos que garantizar que exista un ambiente que pueda dar ese valor adicional, como yo te decía. Hoy el mercado en Latinoamérica es muy similar. La mayoría de las compañías, antes había un término chistoso que la gente decía, tengo prestaciones por encima de ley. Y eso era, Sí, wow, estoy arriba del deber ser. Y entonces eso era algo que te daba un cierto nivel de orgullo y también de impacto en tu situación social y familiar.
Hoy eso ya no existe. La realidad es que ya las prestaciones por encima de ley, que sigue siendo una ley que te garantiza lo básico, Sí. ya son muy similares en todos los aspectos de las diferentes organizaciones. Es muy rara la organización que ya no te brinda un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida, las posibilidades de una beca, el tener una caja o un fondo de ahorro. Ya es muy raro no encontrarse con eso. Entonces es ahí en donde entra la parte de que te puedan garantizar que tengas una cierta, vamos a decir, situación familiar en donde puedas seguirte desarrollando para acompañar a tus hijos. Lo intangible. Exacto. Para estar presente en donde tu educación ya no esté nada más alineada a una necesidad de un entregable operativo, sino que ya puedas seguirte desarrollando en temas sociales, que puedas seguirte desarrollando en temas personales. Ya son más las empresas que te brindan diplomados que están enfocados a tu desarrollo personal que a tu necesidad de cubrir con una tarea. Y ese tipo de cosas es en donde todavía en Latinoamérica estamos buscando que la gente tenga esa calidez. Lamentablemente, en un ambiente no tan frío, las decisiones también toman un poco más de tiempo. Claro. Y toman un poco más de recursos y extienden un poquito más pues la permanencia de personas que probablemente no están garantizando un 100% el resultado, pero a quienes les estás apostando para llevarlos a ese nivel. Muy bien. Oye, Ale, para ir cerrando, Ujú. ¿qué recomendaciones darías para los líderes de RH? ¿Qué tienen que estar viendo? ¿Qué tienen que estar cambiando? ¿Cuál tiene que ser el foco Claro. hacia el siguiente año? Mira, yo creo que son dos. La primera es que empiecen a familiarizarse con temas tecnológicos, sí o sí. Yo creo que hoy nosotros, justo lo que te decía, de empezar a desarrollarnos como profesionales, tenemos que empezar a educarnos también en los temas de tecnología. La realidad es que yo tengo una muy cercana, pues bueno, grupo de amigos y de conocidos que están muy alineados con estos temas de tecnología que me mantienen vigente, pero estoy segura que ya tengo que empezar a capacitarme, que tengo que empezar a desarrollarme y darle todas estas herramientas a mi equipo y a los tomadores de decisiones, que empecemos a ser muchísimo más alineados con temas tecnológicos. Definitivamente el mercado se está moviendo hacia allá y creo que el ser parte de esta vorágine mientras vaya en camino te va a dar muchísimo más valor. De acuerdo. Y la segunda es que tenemos que empezar a ver al colaborador, como te decía, como parte de un equipo que vaya a trascender con tus resultados. Tenemos que empezar a considerar a nuestros ingresos como las personas que van a formar parte de un ambiente que va a llevar a la compañía a un siguiente nivel y dejar de verlos como un cumplidor o como un garantizador de resultados. Creo que hoy, como te decía, así como el mercado está brindando las mismas oportunidades, la mayoría del mercado laboral también te está brindando los mismos conocimientos. Ya es muy rara hoy la persona que no tenga una preparación o una formación enfocada en lo que necesites. Entonces hoy sí tienes que empezar a buscar el valor en el individuo más allá de lo que sabe hacer o de lo que puede hacer, sino hasta dónde lo puedes llevar. Como te decía hace un rato, la permanencia en las empresas está disminuyendo un poco más en temas de tiempos. Ya la gente no está buscando una carrera a largo plazo. Y eso te tiene que hablar de cómo estás preparando tu organización para afrontar estos cambios constantes y por eso tienes que empezar a buscar ese valor en la gente para que el impacto pueda ser un poco más contenible. Ale, disfruté muchísimo de esta Me da conversación. gusto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y pues muchas gracias por el espacio y la oportunidad.